Sí, muy buenas una vez más, amigos míos. Estamos en el intento de llevar adelante un nuevo programa muy necesario, no solamente para las personas que están enfermas o aquellos que requieren una orientación, sino eh, para todos aquellos que quieren tener diríamos, una herramienta más para poder conocerse a sí mismo y empezar a colaborar con un mundo que sea un mundo donde tengamos muchos más recursos, muchos más conocimientos y mucha más capacidad para poder entender al hombre. Creo que la gran batalla de ahora en adelante, después de este siglo XX, es el hecho de irremediablemente empezar a conocer al hombre. Tenemos demasiados intereses en llegar a Marte, de ver si encontramos algo entre las estrellas, pero el ser humano tiene que mirar hacia él mismo, tiene que construirse, tiene que crecer. Por eso este programa, Psicoanálisis, es un verdadero intento de que una ciencia que se ha maltratado tanto, que ha utilizado muy poco el hombre, que desconoce la mayoría de la gente cuestiones elementales, que realmente se ha convertido en el alivio, eso sí, de un pequeño, diríamos, por ciento de las personas que sufren y padecen, que tienen la virtud de encontrar un buen psicoanalista y además tener los recursos para poder también tener un largo tratamiento exitoso. En psicoanálisis hablábamos anteriormente de que supuestamente es una terapia ortodoxa para las personas neuróticas. ¿Cómo podemos diferenciar un neurótico de una supuesta persona estándar? Ya que en estos días lo normal realísticamente no existe, todos los valores están cuestionados, hasta el mismo idioma está cuestionado, así que hay, por ejemplo, grandes cambios en todos los aspectos de creencias, de cuestiones de principios, y el psicoanálisis viene a ser hoy en día más necesario que nunca, porque el psicoanálisis se sembró, diríamos, precisamente en el propio abandono que el hombre hizo sobre su historia, sobre sus teorías, sobre su realidad y sobre todo sobre la instrumentación adecuada de ayudar al hombre. Por eso también estamos en este programa interesados en la ayuda real. El psicoanálisis no nació para que unos cuantos intelectuales se pongan a leer las obras de Freud. El psicoanálisis no nació para que sencillamente se llenen de, diríamos, diferentes versiones no serias sobre lo que es una terapia que viene a resolver sufrimiento humano. En nuestros días, el sufrimiento humano es lo más importante. El hombre está creciendo por problemas sufriendo por problemas de alimentación. El hombre está sufriendo por guerras. El hombre está sufriendo hasta en su propia cocina. Es decir, en discusiones completamente sin sentido aparente, pero que por problemas caracterológicos, que por problemas inconscientes, por problemas que tienen que ver mucho con la estructura psicológica de cada cual, nos hace vernos en un mundo
limitado. En el programa anterior estábamos hablando de cómo yo me acerqué al psicoanálisis desde el punto de vista de la gran posibilidad que tuve de poder participar del método de análisis directo que John Rosen, aquí en Estados Unidos, pudo llevar a Cuba a través del doctor Oscar Sagredo Acebal, quien creó en España el Centro de Psicoanálisis de Madrid. Y que este señor Oscar Sagredo Acebal pudo llevar a conferencias internacionales médicas más de 70 pacientes en una ocasión curados de psicosis, Todo esto para un gran grupo de personas es algo así como hablarle de quizás de las complejidades, ¿no?, de las plataformas de las pirámides de Egipto, pero no. El ser humano ha estado muy ocupado en no penetrar dentro de su ser, de su interioridad, que habíamos estado mirando que un loco sencillamente es una persona que sufre trastornos de la personalidad. Esos trastornos de la personalidad que habíamos también indicado que vienen desde la etapa oral, vienen desde la inseguridad que se le crea al niño en la lactancia y el trato que se le da al niño en su primer año, donde la boca, donde el alimento, donde el seno materno, donde el olor, donde la respiración, donde el niño logra captar la ansiedad, las inexperiencias o los problemas psicológicos serios de la propia madre. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero todo el mundo ha pasado por esas cuestiones. Sí, pero no. Esto va a depender de la intensidad con que pasemos por esa etapa. El no ser dañado realmente en esa etapa nos va a ayudar a poder superar la siguiente etapa, es decir, la vida humana, el crecimiento no es más que entrar a una selva y empezar tumbando los primeros árboles, aprendiendo a coger los primeros frutos, aprendiendo a saber lo que es bueno, lo que es malo, en el sentido de qué alimento es el adecuado. También encontrar cómo resolver la soledad, cómo tener una real compañía, y así seguimos caminando por ese bosque donde vamos a necesitar padre, madre, familia, amigos, compañeros verdaderamente cercanos y gente en los cuales podamos identificarnos con ellos también. Si todo esto es un fracaso, siempre va a ser muy difícil que en las etapas posteriores nosotros vayamos, cada vez que tenemos grandes frustraciones, a que esas frustraciones no nos hagan mella. Yo diría que tanto la locura como los problemas mentales, neuróticos o todo tipo de insatisfacción, todos los problemas caracterológicos, todas las, diríamos, los problemas que tiene el ser humano afectivo, van a estar siempre en función de la cantidad y de la calidad. Lógicamente, el ser humano tiene que adaptarse a cuestiones muy fuertes, como por ejemplo la pérdida de los seres queridos. Tiene que también, desde muy temprano, adaptarse a no ser saciado en el mismo alimento. Y tiene que adaptarse también a no ser saciado desde el punto de vista afectivo. Y eso es algo que, dentro de los mecanismos interesantes de la psicología humana, existe el mecanismo de represión, donde el ser humano va a necesitar reprimir, pero el ser humano también va a reprimir cosas que le van a ayudar
a pasar a otras etapas, pero también esa represión puede fallar. ¿Por qué? Porque todo va a estar en función de la carga que recibe el niño y de la carga que puede descargar ese niño. A través de nuestra vida, nosotros conocemos lo que es el manotazo de una madre. A través de la vida conocemos lo que es el reglazo de un maestro. A través de la vida conocemos el rechazo de un jefe. A través de la vida, muchos en las prisiones padecen las torturas, ¿ok?, de los carceleros. A través de la vida se conoce en un hospital la mala práctica. A través de la vida se conocen problemas de todo tipo. A través de la vida se necesita un buen médico, se necesita un buen contador. A través de la vida se necesita un buen abogado. A través de la vida, y todo eso es necesario que reúna las condiciones para resolver o satisfacer el problema. ¿Qué sucede con esto? Hago todas estas, pudiéramos decir, estas rutas y estos caminos, porque el psicoanálisis teórico, el psicoanálisis donde hablamos ya de factores, de defensas patógenas, y empezamos a hablar de muchas, pudiéramos decir, muchos conceptos. Hablamos de desplazamientos de afectos, caemos entonces en el complejo de Edipo, tenemos que entender qué cosa es un complejo de castración, cosa toda esta que vamos a ir nosotros tratando progresivamente, paulatinamente. Pero sí quiero que no nos volvamos solamente a la etapa del niño, sino que podamos ir recorriendo la etapa del niño, pero manteniéndonos como adultos, porque es muy importante que nos percatemos cómo nosotros analizamos la vida del bebé, la vida del niño en sus diferentes etapas, generalmente con el prisma que tenemos actualmente en función de la moral que vamos adquiriendo. Y esto lo digo porque, por ejemplo, ha sido muy interesante en el psicoanálisis, cuando el psicoanálisis comenzó a ser fuertemente rechazado por su teoría de la sexualidad infantil. Es verdad que la teoría del yo arcaico, de la teoría del concepto de realidad, todas esas cuestiones no crearon muchos problemas a pesar de lo complejo y profundo que son. Pero ya cuando se comenzó con la etapa del niño, la etapa oral, la etapa anal, la etapa genital, ya la etapa fálica, fue creando una serie de resistencias en el ser adulto. ¿Qué pasa? Que mientras más resistencias crea el ser adulto, más está mirando la vara de la actuación y conducta de los bebés y los niños a través de la óptica que tiene como adulto en ese momento. He ahí uno de los graves problemas del ser humano, que el ser humano tiene que reconocer siempre la historia. Todo el que va a una universidad, lo que va es a enfrentarse a la historia. Todo el que quiere superar cualquier situación tiene que acudir a la historia del hombre, desde que el hombre empezó en su etapa recolectora hasta que el hombre comenzó a hacer su primera arma, su primera casa, hasta que el hombre comenzó a tomar el camino de los mitos y el camino de la civilización. El psicoanálisis tiene una teoría. Realísticamente se han hecho esfuerzos extraordinarios para no entrar dentro de ese tema de lo que es la sexualidad infantil, lo que es la etapa fálica, lo que es simplemente algo muy, muy simple. Sencillamente, el niño tiene
el llamado rabito ese de las madres que no se atreven ni a decir pene. Y la niña tiene su cosita, ¿ok? Su rajita. Y entonces hay una diferencia que es humana, que es biológica, que es, diríamos, anatómica, que es funcional y que además funciona para la procreación de la especie. Pues esa cosa tan simple que es el rabito llamado y la rajita llamada, ¿ok?, tiene al mundo completamente, pudiéramos decir, trabado en un crucigrama donde no obtienen respuestas, porque cuando el psicoanálisis presenta el complejo de Edipo, que ya entra el factor de las relaciones de la madre y aparece el padre, y ya empiezan el niño a tener una estructura mucho más compleja de su personalidad, ya entonces entramos también no solo en el rabito y la rajita, ya entramos en el padre. Pero empezamos a entender un elemento muy importante: el padre malo, el padre bueno, el padre que fue bueno en una etapa, el padre que cometió errores en otra etapa, el padre que estuvo ausente en una etapa, el padre que estuvo presente después en otra etapa. Porque en psicoanálisis existen precisamente relaciones rectificadoras. ¿Y cuál es la primera relación rectificadora de Freud? Pues sencillamente el individuo que está asociando libremente en el diván, el psicoanalista está interpretando, ese psicoanalista está ya dando presencia, ya está dando afecto, ya está dando respuesta necesaria. Es verdaderamente complejo todo esto, pero se hace mucho más complejo cuando empezamos a conocer los factores emocionales que hay dentro del ser humano. El ser humano en cada etapa de su vida puede recibir determinadas cargas. Tan es así que, como decíamos, todo va a depender de la cantidad de problemas que se te presenten o de la calidad del problema que se te presente. Nosotros estamos adaptados incluso al luto para superarlo. Tenemos condiciones para superarlo. Pues muere nuestro padre, mueren nuestras madres. Y nosotros tenemos que seguir adelante. Y aquello termina siendo un recuerdo necesario, algo que nos acompaña, algo que no olvidamos, pero algo ya lejano. Sin embargo, el ser humano también tiene que recibir fuertes golpes. ¿Cuáles son los fuertes golpes? Increíblemente, una persona puede perder a alguien amado, que no es el padre y la madre. Una persona puede empezar a sentirse con ciertas deficiencias que no entiende. Lo más común que sucede en el ser humano es que el ser humano tenga, por ejemplo, a veces, lo más simple, un tic nervioso. El ojo no deja de ir. Ok, o vas así con la cabeza, o vas así. Bien. Nosotros sabemos en psicoanálisis que hay quien tose por catarro, pero hay quien tose por tuberculosis. Entonces el psicoanálisis tiene la misión de ver quién es el que está tosiendo por catarro y quién está tosiendo por tuberculosis. ¿Por qué? Porque usted tiene que aplicar diferentes tratamientos. Usted tiene que encontrar diferentes salidas al bosque. Bien, es mucho el material del que vamos a hablar. Estoy presentándoles simplemente para que vayan teniendo una aproximación y además ustedes vayan teniendo una preparación no solamente intelectual, ni que crean o no crean en mis palabras, sino que vayan preparándose con entusiasmo
con un real entusiasmo que lo necesitamos ahora en épocas de pandemia, en épocas de negaciones, en épocas de toda una serie de desplazamientos. Cuando vemos una cuestión, la desplazamos, la mezclamos, tenemos todo nuestro mundo personal, sin darnos cuenta, muy presionado por todos los problemas inconscientes propios de cada cual y los problemas del inconsciente colectivo de toda la sociedad. Entonces, no esperemos el psicoanálisis como pudiéramos decir, cantos de sirena, pero sí preparémonos para ir aprendiendo a que la palabra salva y que la palabra mata. Y vamos a hacer todo lo posible porque la palabra nos salve, que empiece a salvarnos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre hay un camino, siempre hay una manera, y se los puedo asegurar, siempre hay un momento en el cual nos podemos decidir a crecer, a caminar realmente. Empecemos a caminar ya para el próximo programa. Espero traer algo de lo que es la etapa del niño, un poquito más ampliada, y también vamos a ver cómo son los síntomas neuróticos. También vamos a conocer algo de las neurosis obsesivas, o vamos a saber de las compulsiones. Podemos tratar en el futuro las perversiones, que son muchas las perversiones. Va a ser muy interesante para el mundo actual, para que tú puedas saber cuándo tú estás satisfaciendo una necesidad psicológica de una manera, pudiéramos decir, sana, y cuándo tú estás sencillamente obligado, diríamos, o compulsado a tener que usar cosas que son sencillamente sustitutos. Es muy interesante lo que nos espera, y vamos a tratar de... Nunca he sido, diríamos, profesor de psicología, pero sí soy alguien que, como dicen en mi patria, vista hace fe. Y yo he tenido vista para ver la fe, y he tenido que caminar el psicoanálisis paso a paso, como les dije. Primero con los pacientes psicóticos, después con los conocimientos de los pacientes neuróticos, después el mismo tratamiento psicoanalítico que uno tiene que realizar, costoso y largo, pero muy necesario para poder realmente entender cómo psicoanalizar, cómo ayudar a los demás. Muy buenas noches, queridos amigos. Pronto tendremos, ya muy pronto, ahora vamos a adelantar los programas, y espero que ustedes se suscriban, que den likes y que más o menos nos apoyemos en este camino tan hermoso de aprender cuáles son las respuestas necesarias. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches, amigos.